Qué gusto estar aquí. Soy la profesora Gisela Hernández Escobar. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Para esta sesión contamos con la presencia de la maestra Paola Ramírez Martinel, especialista en psicolingüística con énfasis en la adquisición de la lengua oral y escrita y es doctorante en el área de investigación educativa. ¿Cómo está, maestra Paola? ¿Qué tal? Hola, bien, es un gusto estar con ustedes para hablar sobre la propia experiencia como forma de validar argumentos. El gusto es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos complementar nuestros hábitos de estudio con una alimentación saludable y una actividad física constante. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una responsabilidad que compartimos todos. En esta sesión hablaremos del aprendizaje esperado, expresar de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema. Y el propósito es que ustedes puedan reconocer la propia experiencia como forma de validar argumentos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión, Mi experiencia avala mis argumentos, son su cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para ampliar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas e inquietudes que surjan durante la charla con nuestra invitada. Muchas de estas las podrán resolver al consultar su libro de texto y al preguntar a su maestra o maestro. Para iniciar nuestra charla con la maestra Paola, recordemos que nuestras opiniones se refuerzan a través de argumentos, pero en ocasiones surge la duda sobre la aportación de las experiencias. Me gustaría que comencemos esta entrevista a partir de las preguntas que hacen las alumnas Carol y Karen de tercer grado de secundaria. ¿Cómo es eso de que la experiencia sirve para validar los argumentos? ¿De qué manera podemos reconocer la experiencia del autor en un texto argumentativo? Bueno, primero tenemos que dejar en claro que un texto argumentativo se confecciona en torno a una opinión, una idea o una tesis con la que estamos o no de acuerdo. La finalidad de los textos argumentativos es justamente presentar nuestra postura, explicar por qué nos posicionamos a favor o en contra de algo y para hacerlo utilizamos datos sobre cómo lo que hemos visto, escuchado y leído ha influido en la construcción de nuestra postura. En un texto argumentativo nos encontramos con la experiencia del autor de distintas maneras. Casi siempre la encontramos explícitamente al inicio, en una introducción, cuando nos cuenta por qué le interesa defender una idea y qué es lo que espera con la explicitación de su postura. Pero también nos la vamos encontrando a lo largo del texto cuando nos cuenta qué ha leído, visto o escuchado, dónde lo ha leído, dónde lo ha visto o dónde lo ha escuchado, por qué le ha parecido que es importante y por qué eso puede ayudarle a explicar lo que piensa. Encontramos la experiencia del autor también en las preguntas que plantea, en las experiencias personales que nos da, en los ejemplos, en las referencias, en los datos que nos dice, incluso también en algunas palabrillas, por ejemplo, adjetivos, pronombres o algunas otras que dejan ver su personalidad, que dejan ver quién es. Está en todo el texto el autor. Como mencionaba, nuestra experiencia, es decir, lo que hemos visto, escuchado y leído, nos permite justificar lo que pensamos, pues hace que no quede duda de cómo llegamos a una conclusión o cómo nos hemos posicionado a favor o en contra de una idea. El tipo de experiencia de la que hacemos uso para validar argumentos tiene que ver con nuestra relación con la idea que defendemos. Por ejemplo, imaginemos que queremos defender la idea el cacahuate puede producir alergia. ¿Qué resulta? Pues me regalaron una golosina hecha a base de cacahuate y debo de explicarle a quien me la regaló por qué no puedo comerla, para que así no piense que estoy siendo descortés. En este caso, para validar mi postura será necesario presentar datos sobre mi caso, lo que he visto y sentido o lo que ocurre en mí cuando como cacahuate.
es decir, compartir mi experiencia personal, las veces y condiciones en las que lo he experimentado, es decir, compartir mi experiencia de registro. Y bueno, puedo especificar incluso el resultado. El cacahuate me puede producir alergia cuando lo consumo en circunstancias determinadas, especiales. Ahora, imaginemos que queremos defender la misma idea, la misma tesis, el cacahuate puede producir alergia, pero ahora lo quiero hacer porque trabajo en una fábrica de golosinas y debo determinar qué tanto cacahuate incluir en la formulación de una de ellas. En este caso, para validar mi postura será necesario que presente más datos de los que observé en mi caso. Expresar mi interés por validar la tesis. Claro, ¿por qué lo quiero hacer? Compartir mi experiencia. Buscar casos similares a lo que ocurrió conmigo. Compartir algunas experiencias de búsqueda. Registrar similitudes y diferencias. Compartir mi experiencia de registro sería eso. Leer sobre lo que otros han encontrado y eso sería compartir mi experiencia de lectura. Además de comparar mis datos e ideas con las de otros a los que leí o a los que escuché y compartir, esto sería mi experiencia de contraste. Y bueno, puedo también especificar el resultado. El cacahuate puede producir alergia cuando se consume en circunstancias tales. Como lo veíamos en el ejemplo de los cacahuates, nuestra experiencia puede servir para validar nuestra postura. Esto ocurre dependiendo de la relación que tenemos con eso sobre lo que opinamos, específicamente con nuestra experiencia, que puede ser nuestra experiencia directa, eso que nos ha pasado personalmente, eso que vivimos, nuestra experiencia indirecta, eso que hemos escuchado, que otros han vivido, que otros han pasado, que otros han visto. Al argumentar será necesario hacer un balance entre estas dos experiencias, las directas, las personales, y las indirectas, con las que nos ayudamos a construir nuestra opinión. Diferentes autores señalan que en nuestra comunicación diaria, en los diálogos que entablamos con nuestros interlocutores, utilizamos diversas herramientas discursivas. ¿Nos podría decir cuáles son las herramientas discursivas que utilizamos para validar nuestras opiniones? Claro, por supuesto. Hacemos muchas cosas con las palabras, muchas, y las hacemos dependiendo de nuestra intención y el efecto que queremos producir en los demás. Damos ejemplos, presentamos datos, explicamos causas y efectos, comparamos, contrastamos o compartimos experiencias personales y anécdotas particulares. También contraargumentamos. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes para nosotros, maestra? Bueno, pues nos ayudan a construir una identidad discursiva, nos permiten hacer evidente nuestra posición, generar empatía con los demás, también nos ayudan a definir el tono o el registro de nuestro discurso, si queremos ser más formales o informales. Y bueno, también podemos establecer credibilidad a través de ellas y crear un discurso atrayente, que los demás se sientan gustosos de vernos y de escucharnos. Una discusión sobre la experiencia como elemento de argumentación es que cada uno tiene experiencias que no probablemente son compartidas y que pueden tener un peso desproporcionado a favor o en contra. ¿Cómo se balancea lo anterior en términos de la argumentación? Para evitar eso es necesario recurrir a las experiencias de otros con los que coincidimos o que coinciden con nosotros, con lo que nosotros pensamos. Y es necesario buscar a esos otros. A veces los podemos encontrar en charlas, en videos, en gráficas, en memorias históricas o incluso en Internet. Cuando nos encontramos con otros casos que se posicionan como nosotros, el argumento se hace más fuerte. Por ejemplo, veamos este ejemplo que te voy a dar ahora. El café da insomnio. Puedo decirlo y tratar de convencer a los demás de que así es. Pero difícilmente lo haré si doy argumentos directos, argumentos que sean solo míos. Si por el contrario busco otros casos de personas a las que el café les da insomnio, reviso las coincidencias y las diferencias entre esas personas y yo, y las organizo e identifico esas ideas y esas variables y las presento para apoyar mi postura, entonces seguramente habrá personas que coincidan conmigo en que el café da insomnio.
Y especificar el resultado también será bueno. Decir, bueno, pues el café da insomnio bajo estas circunstancias o a esta hora, con esta cantidad o bajo estas actividades, en fin. Las experiencias propias tienen diferencias por nuestras creencias, emociones y valores, pues se interpretan desde la individualidad. ¿Qué es necesario para evitar creer que nuestras experiencias son superiores o inferiores a las de otros como fuente de argumentación? Reconocer que todos tenemos experiencias, que siempre hay alguien que ha pensado o creído algo similar a mí, que no soy único. Plantearnos preguntas más allá de nosotros. ¿Por qué alguien más pensaría esto que estoy pensando? Eso nos ayuda a ver que somos un caso, que estamos ante ciertas circunstancias que nos han llevado a pensar de esta manera y que hay variables y más casos. Es importante observar que no importa el lugar o asunto sobre el que se dialoga. Cuando queremos hacer que nuestro mensaje llegue a los interlocutores, en ocasiones las experiencias los hacen más receptivos, pues llegan a las emociones, a vivencias compartidas o similares. Un recurso muy común en la argumentación es el de la falacia. ¿Qué tipo de falacias son comunes al argumentar desde la experiencia y cómo podemos evitarlas, maestra Paola? Bueno, a veces notamos pistas en los demás, mismas que nos permiten identificar si esa persona o esas personas saben de lo que están hablando o si le están dando vueltas al asunto sin fundamentar su opinión. Estas pistas las podemos notar, por ejemplo, cuando alguien desacredita un argumento por desacreditar a la persona que lo da. A lo mejor solo porque me cae mal, no considero que su argumento es válido. O al revés, cuando aceptamos un argumento solo porque identificamos a quien lo dice como una autoridad. Como lo dijo el premio Nobel, pues entonces es cierto y no nos lo cuestionamos. O también cuando alguien establece dicotomías falsas y exageradas sin considerar a los otros muchos escenarios, como que pone dos y exagera. También existe la falacia anecdótica y esta ocurre cuando por un caso generalizamos al resto. Pues en el ejemplo, el chocolate saca granitos, pensemos en alguien que dice, claro que no, porque mi hermano comió chocolates durante toda la secundaria y nunca le salió un granito. Por un caso, considera que eso podría invalidarse. Maestra, retomando los ejemplos que nos ha estado compartiendo, ¿cómo distinguir cuándo es pertinente recurrir a la experiencia como fuente de argumentación? Bueno, pues recordamos que siempre compartimos nuestra experiencia al argumentar, claro. Solo que compartir experiencias directas tiene diferentes efectos que compartir experiencias indirectas. Es decir, lo que escuchamos o lo que hemos visto o leído de otros. Es pertinente compartir nuestra experiencia directa, eso que ocurre con nosotros, cuando queremos dejar clara nuestra motivación y nuestro interés por un tema. Cuando los efectos van a tener un impacto en nosotros mismos. Cuando queremos ampliar lo que hemos encontrado a través de nuestra experiencia indirecta y lo queremos ejemplificar con nuestras vivencias. O cuando conocemos a nuestra audiencia, nuestros espectadores o nuestros lectores, y sabemos que esa puede ser una manera de atraer su atención. Cuando recurrimos a nuestras experiencias directas, como señala la maestra Paola, tenemos la posibilidad de encontrar otras experiencias que se entrelacen y entonces conseguiremos que esas experiencias indirectas también formen parte de los argumentos que sustenten nuestras opiniones, pues se encuentran coincidencias, similitudes que de forma favorable inclinarán las posturas. Maestra, ¿las experiencias pueden ser mejores fuentes de argumentación en un debate en comparación con otras? ¿Nos puede proporcionar ejemplos y explicar al respecto? A diferencia de un texto argumentativo que es planeado, escrito, corregido, incluso reescrito, y luego, a veces mucho tiempo después, es leído, comentado, criticado o reconocido, un debate ocurre al momento. Y lo que ahí se diga generará reacciones inmediatas. Esto hace
que el debate esté cargado de tensión y de emocionalidad, pues es el encuentro de posturas contrarias, un debate ideológico. Y si bien en un debate se pueden apelar más a nuestras experiencias directas para estar en constante vinculación con los que nos escuchan, no es muy conveniente abusar de este recurso, pues podemos caer en falacias como las que te comentaba, falacias anecdóticas o en el ensimismamiento también. Y entonces estamos dejando de lado a los demás. Volviendo a los ejemplos de comida, imaginemos que estamos decidiendo el sabor del siguiente producto que crearemos en nuestra fábrica. Y estamos en junta debatiendo si incluirle o no leche. Y entonces alguien que es intolerante a la lactosa argumenta que no deberíamos hacerlo a base de leche y para convencer al equipo relata su experiencia directa con la leche. Y entonces esta situación logra conmover a todo el equipo y pues nadie quiere que le pase lo mismo que vivió su compañero. Pero entonces se levanta alguien con una opinión contraria y presenta datos sobre un estudio en los que se muestra que el consumo de leche en pequeñas cantidades no produce efectos aún en quienes son intolerantes a la lactosa. Y eso equilibra al equipo que ahora no sabe si decidir a favor o en contra. Pero entonces una tercera persona se pone de pie y presenta casos de consumidores que sufrieron los efectos de la lactosa al consumir una golosina con poca leche y por los efectos que experimentaron demandaron a las compañías productoras. Después de estos argumentos, el equipo llegó a una resolución. Seguro te imaginas cuál. En el caso anterior, la experiencia directa del primer trabajador permitió establecer un vínculo con los demás. Pero este realmente se afianzó cuando el otro trabajador puso en escena las experiencias de otros, cuando dio más datos. Maestra, qué importante es considerar las opciones que tenemos para debatir una idea, para defender una postura. Creo que siempre será necesario que encontremos el equilibrio en la utilización de argumentos positivos para evitar que los argumentos negativos o contraargumentos inclinen la balanza. Suele pensarse que recurrir a la experiencia como fuente de argumentación demuestra menos habilidad para argumentar en comparación con otras fuentes de argumentos. ¿Esta aseveración tiene sustento? ¿Por qué? Más que hablar de habilidades argumentativas, usar nuestras experiencias directas para justificar nuestra postura define nuestro estilo discursivo. Podemos ser más o menos narrativos y la narración también es una forma de argumentar, pues implica llevar a otros, a los lectores o a los escuchas, a ese lugar desde el que estamos hablando o al que queremos que vayan. Y esto exige preparación, por supuesto, y conocimiento de los otros, de esos que van a ser quienes nos escuchen o quienes nos lean. Por otro lado, argumentar utilizando experiencias indirectas, es decir, las que tomamos de los demás, de lo que hemos leído o escuchado, también exige preparación. Es decir, en ambos casos, la base de la argumentación está en los otros y cómo nos relacionamos con ellos, por supuesto. En el caso de la presentación de experiencias directas, la relación la establecemos con los escuchas y con los lectores, claro. En el caso de la presentación de experiencias indirectas, la relación la establecemos más bien con aquellos que nos ayudaron a fijar nuestra postura, con esos a quienes hemos visto, con quienes hemos charlado, a quienes hemos leído, con ellos es con quienes establecemos esa relación. Hablar de nuestras experiencias es hablar de nuestra privacidad. ¿Cómo ayudar a expresar nuestras experiencias en público sin falsear ni exponernos, maestra? Como comentaba, compartir nuestras experiencias directas como recurso para argumentar implica considerar a los escuchas y a los lectores, si es el caso, a los receptores de nuestros argumentos y que también pueden ser evaluadores de nuestra postura. Es importante que reconozcamos la diferencia entre lo íntimo y entre lo privado para así evitar ponernos en lugares, digamos, incómodos. Lo íntimo es eso que pensamos, que solo nos expresamos a nosotros mismos, que no involucra a nadie más que nuestras ideas y nuestros pensamientos.
Compartir algo íntimo implicaría compartir algo que ni siquiera hemos terminado de concretar con nosotros mismos, algo que puede cambiar, que puede seguir evolucionando. Y lo privado es aquello que representa lo que pensamos y que nos vincula con otros, por lo que debemos tomar en cuenta que si comentamos algo de este nivel, estaremos involucrando a alguien más, nuestra familia, nuestros amigos o a otros. Y la indiscreción es el uso público de lo privado e incluso de lo íntimo. Y si somos indiscretos con algo de nuestra intimidad o de nuestra privacidad, otros posiblemente lo serán. Debemos considerar que con este tipo de decisiones podemos principalmente lastimar a quien queremos o quedar incluso expuestos en situaciones incómodas que después no vamos a querer explicar o que se tenga que profundizar en ello. Una percepción clara entre las personas en los debates tiene que ver con el toque humano que las experiencias proveen y la empatía que despiertan. Las personas que generan esta conexión emocional con su audiencia suelen tener una ventaja al debatir. ¿Eso significa que sería conveniente ampliar nuestro uso de experiencias en los debates? ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto, maestra Paola? Bueno, como comentaba, considero que debe haber un balance entre las experiencias directas e indirectas, entre considerar a los que nos escuchan y también a aquellos que han influido en nosotros. Desarrollar empatía está bien, pero de igual manera debemos utilizar otras formas de argumentación para no caer en falacias, para incitar al diálogo, a la crítica y no solo utilizar el sentimiento. Parte de la habilidad de un debate es que pareciera que los participantes muestran gran habilidad en el momento para improvisar. Sin embargo, lo cierto es que los debates tienen mucha preparación y ensayo detrás para lograr eso. ¿Qué estrategias tiene para lograr una buena preparación en un debate? Regularmente, previo a un debate, pues se nos indica el tema, ¿no? O los temas de los que se espera que hablemos. Y lo que yo hago es, bueno, primero sentarme a charlar conmigo misma para reconocer mi relación con el tema. Identifico lo que definitivamente no acepto de la cuestión, aquello con lo que estaría en contra. Tomo notas, me grabo en audio, pienso en voz alta. Luego identifico a gente que piensa como yo o lo contrario a lo que yo pienso. Primero acudo a gente cercana, ¿no? A colegas, amigos, incluso a familia. Y luego a personas que han opinado sobre el tema, pero con las que no tengo mucha relación. Gente que ha escrito, investigado o hablado al respecto. Una vez que tengo ante mí las notas sobre lo que yo pienso y lo que piensan otros, armo mis argumentos. Utilizo tanta información como me sea necesario para que lo que pienso se vea que no solo lo pienso yo o no solo es intuición de varios, ¿no? Sino que es algo que ha sido estudiado, revisado y analizado por otros. Al hablar de recomendaciones, me gustaría que nos explicara a detalle cómo tejer la experiencia dentro del argumento. Le agradeceríamos pudiéramos analizar un par de ejemplos para aclarar el punto. Claro, situémonos en el campo de lo escolar. Imaginémonos que estamos con un profesor que nos pide que decidamos entre un examen o una exposición para ser evaluados. Seguramente habrá compañeros que consideren que un examen es mejor alternativa que una exposición y compañeros que crean lo contrario. Y como el profesor solo aceptará una alternativa, debemos convencerlo por cuál es esa que consideramos la más pertinente. Seguro habrá quien diga que no le gustan los exámenes porque se pone nervioso. Y es un argumento válido, pero no será suficiente. Pero sí puede ser el punto de partida para crear argumentos más sólidos. Por ejemplo, podrían contar cuántos son los compañeros que se ponen nerviosos al hacer un examen y eso mismo graficarlo. O podrían buscar los motivos por los que los compañeros se ponen nerviosos y explicitar lo que se comparten entre varios miembros del grupo. También podrían buscar algún estudio en el que se haya investigado por qué los estudiantes se ponen nerviosos en los exámenes
y entonces cruzar esos resultados con los que encontraron entre los miembros del grupo. O bien, podrían generar otros argumentos asociados al tiempo de preparación, a los efectos relacionados con obtener una calificación negativa, en cuyos casos pueden partir de sus relatos personales y posteriormente buscar coincidencias entre sus compañeros y estudios fuera de nuestro entorno del aula y armar unos buenos argumentos. ¿Qué les recomienda a los alumnos de secundaria cuando expongan sus posturas y opiniones? Primero, posicionarse y opinar sobre aquello con lo que han tenido experiencia, sobre aquello que conocen. Y si no han tenido experiencia, preguntarse cómo su opinión puede influir en otros, qué impacto tendrá. Antes de emitir nuestra opinión definitiva, debemos haber escuchado o leído otras posturas. También será importante que identifiquen dónde se encuentra su opinión entre todas las posturas que han leído o que han escuchado. Reconocer en qué se parecen sus posturas a las de otros y en qué no. Y debemos recordar que mientras más experiencias directas e indirectas consideramos al momento de opinar, nuestra postura será más fuerte, creíble y tomada en cuenta. Damos las gracias a la maestra Paola, pues nos ha brindado herramientas muy útiles. Recordamos que el panel de discusión suele realizarse en diversos foros para discutir temas de interés social. El propósito de esta entrevista es darles estrategias útiles para que utilicen adecuadamente los argumentos y logren incluso, a través de las experiencias directas o indirectas, armar argumentos razonables cuando platican, discuten o dan una opinión. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima.